muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos siguen en esta tarde, el 13 de octubre del 2020. Vamos a seguir con este ciclo conferencias que se han preparado entre el Centro de Investigaciones Históricas y Culturales del Estado de Hidalgo y la Asociación de Historiadores Mexicanos, Palabra de Clio. Entonces, para esta tarde de nuestra segunda conferencia, nos acompaña la maestra Ana Karen Luna Fierros, que ella nos hablará sobre la conquista espiritual del Valle del Mezquital. Me parece que es un tema que de mucho interés. Ahí en los correos que nos hicieron llegar ya mostraban pues el interés por esta charla. Entonces, voy a presentar brevemente a la maestra Luna. Entonces, bueno, ella es maestra y licenciada en Historia por la UNAM, donde actualmente estudia el doctorado en Historia con la investigación titulada De conjuros, maleficios, idolatrías y otras supersticiones. Religiosidades en la Nueva España, siglo XVIII. Perdón, la mala vista, ¿verdad? Pero además muy interesante y sugestivo el título de la investigación de la maestra. Su interés académico se orienta en el estudio de la religiosidad nativa en el centro de la Nueva España y a los mecanismos eclesiásticos y civiles para controlarla, a través de la cual intenta establecer un diálogo entre la historia cultural y la historia institucional. Sus dos tesis, tituladas La Virgen del Volcán, Rebelión y Religiosidad en Yautepec, siglo XVIII, y La Conjuración de Granizo, la construcción de una superstición en el Arzobispado de México, siglo XVIII, la han llevado a explorar el fenómeno de la religiosidad nativa desde distintas perspectivas teórico-metodológicas. Ayudante de investigación adscrita al CONACYT, ha sido becaria del posgrado de la UNAM, del CONACYT, del PAPIT de la UNAM y de la Fundación Palabra de Clio. Actualmente colabora en el proyecto PAPIT, titulado Religiosidad Nativa, Idolatría e Instituciones Eclesiásticas en los Mundos Ibéricos, Época Moderna. Su tesis de maestría obtuvo la mención honorífica en el premio Francisco Javier Clavijero 2017, que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es profesora de la Escuela Nacional Preparatoria número 8, donde imparte las materias de Historia Universal 3, Historia de México 2 e Historia del Arte. Pues un placer que nos acompañe esta tarde, maestra Luna. Le agradecemos su presencia y bueno, estamos listos para escucharlas y nos platican, ¿verdad?, sobre este tema tan interesante, sobre cómo fue la conquista en el Valle del Mezquital. Muchísimas gracias. Bueno, pues les empiezo a platicar. Como ya mencionaron, pues los temas que a mí me interesan tienen que ver con supersticiones, hechicerías, maleficios. En este caso, pues lo que quise hacer fue un acercamiento hacia la conquista espiritual de esta región muy interesante que, bueno, pues también por lo que estuve viendo, pues son expertos en la materia, entonces hay algunas cositas que creo que podemos ir obviando de cuestiones generales. Y bueno, antes de empezar, pues me gustaría mucho agradecer la invitación al Centro de Investigaciones Históricas del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo y por supuesto a Palabra de Clio por esta oportunidad y por todo lo que hace por la difusión, que finalmente es uno de los asuntos que más nos tendría que importar como historiadores. Entonces, estoy muy emocionada de estar aquí y espero la plática les resulte interesante. Siguiente, por favor. Bueno, como les comentaba, pues algunas partes nos podemos saltar, como esta cuestión del Valle del Mezquital, que es básicamente una cuestión como propia metodológica de los historiadores, aterrizar en tiempo y espacio el asunto que vamos a tratar. Entonces, no le puse Estado de Hidalgo por evitar anacronismos, es decir, en esa época no existía el Estado de Hidalgo, en el siglo XVI, sino estamos hablando de una región que va a compartir ciertos elementos culturales, muchos de ellos derivados de la parte ecológica, que van a ir delineando algunos aspectos históricos, culturales, como vamos a ir viendo. Entonces aquí es un mapa, algunas características que bueno, muchos de ustedes ya conocerán, porque pues son de ahí, han visitado. Entonces, pasamos a la que sigue, por favor. El Valle de Mezquital en el siglo XVI. Bueno, pues a grandes rasgos esta era una zona, o
actualmente el estado de Hidalgo es conocido porque su cultura más famosa son los toltecas, de lo cual ha habido múltiple historiografía, esta tolteca histórica, la mítica, Quetzalcóatl, muchas investigaciones, muchos debates, congresos, mucha tinta ha corrido en torno a estos temas, ¿no? Pero bueno, por supuesto hay todo un desarrollo histórico en el cual pues el señorío, bueno, la civilización tolteca tiene un declive y después en el centro de México, como bien saben, surge el mal llamado imperio, los mexicas, que empiezan a tener una expansión por toda la región y bueno, llegan a Tula y se establecen en Mixquiahuala en el siglo XII. Ahí empieza un proceso de conquista y de sometimiento a esta Xcantlatoloyan, la Triple Alianza, que bueno, va a subyugar varios de estos antiguos señoríos independientes. Pero finalmente, ¿cuál es la relevancia de esto? Que esta zona, o zona de los señoríos de los otomís, van a entrar a este sistema nahua o mexica de sometimiento, de tributación, por lo tanto van a estar dentro de este esquema, lo cual nos explica que cuando México Tenochtitlán cae en 1521, cae también esta zona porque está dentro del sistema estructural, político y económico del centro de México. Entonces, la conquista militar prácticamente es inmediata a la de México Tenochtitlán, porque pues, cae la cabeza y cae todo el sistema, o más bien cambia el poder de manos, ¿no? Básicamente es lo que va a pasar. La que sigue, por favor. Bueno, vamos ya entrando en materia. ¿Qué pasa con el proceso de la conquista espiritual, ¿no? Un término acuñado ya hace muchas décadas. Recordarán la célebre obra de Ricard, que bueno, nos habla de que después de la conquista militar viene la espiritual. La cruz y la espada van de la mano. Y aquí pues también no fue la excepción. ¿Cuál va a ser las partes importantes de este proceso? Solamente para recordar algunos asuntos. Bueno, pues que estos frailes vieron en los indios una posibilidad de regresar al cristianismo primitivo. Ellos decían que eran mansos de espíritu, como unos niños, pero que estaban engañados por el demonio. Entonces tenían que tener a alguien que los estuviera cuidando. De ahí que se derivó una política paternalista en torno a los indios durante toda la época virreinal y aún la primera parte del siglo XIX. Las tres primeras órdenes en llegar, franciscanos, dominicos y agustinos, van a tener la intención de incorporar rápidamente a los naturales a esta religión, pero van a tener sus diferencias, obviamente que van a ser también temas muy aguerridos en las discusiones. Los agustinos estaban a favor, por supuesto, de involucrar a los naturales, pero nunca fueron partidarios de que existiera un sistema educativo de formación de clero indígena, como si lo tuvieron, o como si tuvieron esta intención los franciscanos, a través del colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, que vamos a ahondar en él un poquito más adelante. Los agustinos consideraron que los indios no tenían esas capacidades, que ellos tenían que ser adoctrinados, evangelizados y nada más. Y esto va a ir normando pues los caminos de la evangelización que se siguen en esta zona. Ellos, por supuesto, tienen la idea de construir una nueva iglesia primitiva, como les comenté, que vuelva a esta Jerusalén, pero como una nueva Jerusalén, una imagen de una ciudad fortificada en el Señor. Y vamos a ver sus representaciones conventuales arquitectónicas, de lo cual Hidalgo tiene una de las mejores obras arquitectónicas preservadas en México. Y bueno, estos frailes van a promover la adopción de elementos y prácticas indígenas para la difusión del conocimiento, algo que hasta hace unas décadas se negaba. Es decir, los indios no fueron agentes pasivos a los cuales se les impusiera todo y todo aceptaran, y que los frailes se cerraran y dijeran todo esto es idolatría, nada vamos a aceptar, nada más erróneo que eso. Y lo vamos a ver con ejemplos en la segunda parte de esta charla. Por supuesto que los frailes tienen esta capacidad de adaptar elementos que les van a funcionar para este proceso de evangelización, elementos indígenas. Y los indígenas van a tener también la capacidad de adoptar elementos occidentales
y también de rechazar los propios, mismos que ya no les sirven para adaptarse a esta nueva realidad, de lo cual va a surgir expresiones culturales propias de la zona. Y bueno, en este sentido vamos a ver la importancia de los conjuntos conventuales, puesto que la vida cotidiana empezó a girar en torno a ellos. Mientras en la época mesoamericana estaba el centro religioso formado por estos basamentos, el Altépetl, el corazón del Altépetl se va a trasladar a los conjuntos conventuales durante la segunda mitad del siglo XVI, cuando se empiezan a levantar estos conventos en el centro de México, se volverán parte fundamental de la vida de todos los indígenas, estuvieran o no en una congregación previa. La que sigue, por favor. Bueno, ¿quiénes van a evangelizar esta zona? La evangelización va a tener muchos momentos, muchos matices. No podemos decir que los franciscanos se quedaran en una zona, los dominicos en otra y los agustinos. Vamos a tener una mezcla. Por supuesto que va a haber lugares dominados por los franciscanos, otros que van a tener mayor presencia domínica, pero siempre vamos a ver como motes en todo el territorio. ¿A qué se debe? Bueno, a las fechas de llegada, al tipo de orden también, a sus relaciones con los caciques, con los señores de la zona. Entonces, los primeros en llegar son los franciscanos, 1524, y prácticamente se extienden por todo el centro de México, agarran los principales Altépetl, después llegan los dominicos en el 26 y los agustinos hasta 1533. Entonces, los agustinos tienen que ir viendo qué partes no han sido ocupadas por las dos órdenes previas e irse estableciendo. Van a tener 3 momentos. Bueno, a grandes rasgos, los agustinos, pues, es una orden medieval fundada bajo los principios o inspirados en San Agustín de Hipona. Él no los funda, por supuesto, porque ellos se fundan en el año más o menos 1244, y San Agustín pertenece al siglo V. Contrario a los franciscanos y dominicos, que sí son fundados por San Francisco de Asís y por Santo Domingo. Aquí no, ellos se inspiran en San Agustín y fundan esta orden. Van a ser una orden mendicante, es decir, vivir de la mendicidad, con todo lo que eso supone, y van a estar muy preocupados por fomentar la cultura y la predicación. Bueno, esta red misionera, como les comento, es dispersa en aquellas zonas donde franciscos y dominicos todavía no se habían establecido. Por lo tanto, su territorio, su espectro de influencia va a tener un trazo caprichoso, a veces confuso, porque se van adaptando a estas lagunas. Por ejemplo, tenemos el sur de la Ciudad de México con una presencia franciscana importante, y de repente llegamos a Mixquic y resulta que no es franciscana, es agustina, ¿no? Así vamos a tener como estos motes. No obstante, hay una región que corresponde al avance septentrional de la orden hacia el norte, donde se van a abocar con la población otomí del actual estado de Hidalgo y que van a irse prolongando hacia la Huasteca, San Luis Potosí y Veracruz. Perdón, hay Potosí, va con mayúscula. Esto es fundamental porque es su vía de acceso a la llamada Gran Chichimeca, y con grupos con los cuales los anteriores frailes no habían tenido tanta experiencia como son los otomís y los pames también. La siguiente, por favor. Bueno, aquí un mapa para que vean las provincias agustinas que se fundaron. El Santísimo Nombre de Jesús, del centro de México, la cual va a pertenecer precisamente los conventos que vamos a tener en Hidalgo. También tuvieron presencia en Antequera, lo que más o menos conocemos como Oaxaca, en Puebla, hacia Michoacán, donde también va a haber presencia franciscana. Entonces, va a ser una orden que va a cobrar mucha importancia a pesar de haber llegado unos años después. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cómo se va a dar esta evangelización de los otomíes? Aunque, como les comento, hay otros grupos indígenas importantes en la zona, la mayor parte de la población en esta región van a ser otomís. Y bueno, esta es determinada en 1536, donde se le indica al padre Alonso de Borja que funde un convento en Atotonilco.
Va a tener ahí conflictos con los indios que se van a negar. Muchos indios de esta zona no estaban congregados, es decir, no tenían un lugar de asentamiento fijo. Entonces va a ser complicado estarlos congregando. Hacia el norte eso se va a ir complicando más con grupos ya considerados chichimecas, pero aquí también tuvieron ese conflicto. Aquí les pongo una lista de las fundaciones, los años más o menos. Meztitlán es un caso ahí también político, porque en 1539 se determina que se funde, pero lo resuelven o lo empiezan a fundar el convento hasta 1543. Epazoyuca tiene pinturas murales preciosas. Si no conocen, dense una vuelta. Y aquí vamos a tratar el caso de Atocpan e Ixmiquilpan. Son los conventos que elegí para esta presentación. Y de Ixmiquilpan vamos a hablar en la tercera parte de la charla por un asunto ahí medio escandaloso. La siguiente, por favor. Algunos conventos aquí de los agustinos hacia 1570. Vean la expansión que tiene 40 años después de haber llegado. Ustedes podrán identificar varios poblados, varios conventos que siguen hoy en pie, que son importantes, y pueden ver que llegan a zonas que uno dice, ay, pero eso ya pensé que eran los dominicos, solamente ellos, solo los franciscanos. No, los agustinos tuvieron presencia en muchas zonas y también de cierta manera estratégica. Es muy interesante el avance de la orden y cómo fueron jugando sus cartas en estos capítulos. Ahí tenemos Totolapan, Ocuituco, Tlayacapan en Morelos, Yecapixtla, ¿no? En una zona que había sido originalmente de avance franciscano. Ven ahí Actopan, Atotonilco, Meztitlán. Es decir, si ustedes ven, el corredor se extiende hacia la parte septentrional, es donde se vuelve más denso. Y eso va a ser fundamental para la pacificación y conquista del norte. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a ir viendo cómo estos primeros frailes van a iniciar la parte quizá más complicada de este asunto, establecerse y ya empezar propiamente con la evangelización. ¿Cómo es que le hicieron estas, 8 personas para evangelizar a miles de indios? ¿Cuál fue la estrategia que siguieron para lograr que la población se convirtiera al cristianismo? Y yo considero que es un proceso exitoso porque tenemos muestras de religiosidad hacia el siglo XVII y XVIII que nos muestran una apropiación indígena del cristianismo fascinante. Vamos a la que sigue, por favor. La segunda parte de la charla tiene que ver justamente con esta o una de las estrategias más importantes de estos frailes, no solamente agustinos, franciscanos y dominicos también. El arte más extenso, o mejor dicho, cultura indocristiana. ¿A qué nos referimos con esto? Es un término acuñado desde hace muchas décadas por el doctor Valerio, y él suponía que esto era una mezcla entre la orden del fraile y la ejecución indígena. Es decir, yo fraile le digo al indio qué tiene que hacer, cómo tiene que construir los conventos o pintar, y ellos lo hacen. Hoy en día sabemos que este proceso fue mucho más complejo y mucho más activo de ambas partes. Y no fue igual ni para todas las zonas ni para todos los momentos. Si nosotros analizamos los programas artísticos de cada conjunto conventual, vamos a tener resultados totalmente distintos. Aquí les voy a presentar el ejemplo de Ixmiquilpan, agustino, y si ustedes lo comparan con el programa artístico de Malinalco, el resultado es diferente y son agustinos. ¿A qué va a responder o por qué es importante atender cada caso particular? Porque responde a condiciones específicas del tiempo y del espacio, a las necesidades e intereses de las personas que construyeron estos conjuntos conventuales. Por eso es muy importante atender casos concretos, y yo aquí solamente les traje 2, pero de verdad los invito a que se empapen de este conocimiento, porque es fascinante. Y vamos a ver un poco que estos círculos creativos se gestan en las mismas escuelas conventuales. Yo les hablaba de el antiguo colegio de Santa Cruz Tlatelolco, que fue el más famoso, el que pervivió en todavía buena parte de la segunda mitad del siglo XVI, y de lo cual pues tenemos muchas muestras, no solamente arquitectónicas,
pintura mural, sino también escritas, el Códice Florentino, el Códice de la Cruz Badiano. Tenemos muchas obras caracterizadas como arte indocristiano, pero en realidad esto fue una cultura, y una cultura de élite. Es decir, no agarraron a todos los indios y los pusieron a mano de obra estilo albañil, no. En realidad eran artistas, y artistas muy versados para la época, que podían competir con las mentes incluso más brillantes de Europa, de ese momento. Pero estamos hablando de indios de élite, que fueron formados por los frailes en latín, dominaban su lengua materna, la que fuera, y el castellano. Fueron puentes culturales. Incluso tenemos ejemplos de indios que solamente hablaban latín y su lengua materna, saltándose el castellano porque se comunicaban así con los frailes, lo cual es muy interesante. Entonces, estos indígenas de élite formados por los frailes van a ser fundamentales, y por supuesto los frailes también aprenden mucho de estos elementos para elegir qué es lo que vamos a utilizar y cómo vamos a reinterpretar. Me gustaría aquí aclarar que estoy un poquito en contra de las ideas del sincretismo o de permanencia. Para mí, sincretismo es la idea de mezclas dos cosas y ya, ¿no? Así. Y no, estos procesos de apropiación y de resignificación son mucho más complejos. Hay que ver qué elementos se eligieron y por qué otros se rechazan, por qué algunos se conservaron. Y aún así, nunca se conservan de la misma manera. Puede ser el mismo símbolo con otro significado, y eso es muy interesante. Entonces, bueno, prefiero más hablar de un término de resignificación, de reinterpretación, y donde ambas vertientes, ambas matrices culturales van a tener injerencia. Van a ser fundamentales estos dos actores indígenas frailes en un contexto de choque. Se van a volver los interlocutores de este drama. La que sigue ahora sí, por favor. Bueno, les voy a presentar el caso de Actopan sobre la tierra fértil, según algunos lingüistas. Y bueno, la construcción de este conjunto conventual inicia en la década de los 50, pero concluye hacia la década de los 70. Es cabecera de doctrina, lo cual es fundamental, porque de él va a depender, de Actopan van a depender otros pueblos, y es fundamental porque es la estrategia de avanzada hacia las tierras chichimecas y la huasteca. Y de Actopan van a salir varios frailes a fundar otros conventos, como vamos a ver más adelante. Ahora, programa iconográfico. ¿Qué es lo importante de este asunto? Bueno, lo primero que se construye es la capilla abierta, como algunos de ustedes sabrán. Es fundamental para una población de indios enorme, que no cabe dentro, valga la redundancia, de estas iglesias. Entonces, ¿qué hacen? Una capilla abierta, una bóveda que permite la proyección de la voz del fraile que está dando el sermón, y todos los indios en el atrio. Por eso tenemos atrios enormes para el siglo XVI, para toda esta población, que aparte el atrio también servía como mercado, como escuela, o sea, tuvo múltiples funciones. Entonces, es fundamental ver la decoración de estas capillas, porque fue una manera de evangelizar a través de la imagen, a través de recobrar estos símbolos indígenas y europeos para transmitir un mensaje. ¿Cuál va a ser lo destacable en Actopan? Bueno, el programa iconográfico, porque destaca una gran cantidad de temas escatológicos, que por supuesto tienen que ver con el inicio y fin de la humanidad, paraíso e infierno. Y por supuesto adosado con temas renacentistas y mitológicos. Vamos a la siguiente, por favor. Entre estos temas destaca, o elegí solamente el muro norte como un ejemplo, y es quizá como el más famoso, el que uno así como que va con el morbo de ver, porque habla sobre el infierno y está dividido por compartimientos, viñetas, y cada uno corresponde a un pecado específico. Para entender esto tenemos que dominar el código de la época y de ambas matrices culturales, saber qué significaba. Por ejemplo, ahí vemos un puente del infierno, y el puente del infierno significa que cuando los pecados de la persona son demasiados, este puente se vence y el pecador cae para ser devorado. Esto está inspirado en los famosos Ejempla, que son unos cuentos breves, medievales, que tenían moralejas o preceptos morales. Buscaban, con historias muy breves y a veces jocosas, darte una enseñanza. Entonces, de estos Ejempla,
derivaron muchos símbolos que no hacía mucho, no tenía que uno contarte toda la historia para que tú supieras a qué se refería. Muchos los ligaban con un pecado igual a un castigo. También símbolos para cosas no tan feas. Por ejemplo, el pelícano, la historia de este pelícano que se arranca las plumas del pecho y de la sangre, dar a comer a sus hijos, era una representación de Cristo, del sacrificio de Cristo por sus hijos. Entonces uno oía pelícano y lo asociaba con Cristo y con sangre y sacrificio. Así funcionaban. Y entre estas viñetas hay algunos temas muy interesantes. Por ejemplo, el de la borrachera. Ahí se muestra una persona a la cual lo hacen beber metal derretido. Entonces, esto era una fuerte crítica a la borrachera de las élites indígenas, lo que a los ojos de los españoles era una borrachera. Les invito aquí a leer la obra clásica de William Taylor, Embriaguez, Homicidio y Sexualidad en la Nueva España, donde él dice que pues, hablar de borrachera pues depende desde dónde, ¿no? Mientras los españoles están acostumbrados a beber diario y en público, los indios lo hacían de vez en cuando, pero hasta caerse, ¿no? Perdón, los españoles lo hacen diario en privado, los indios de vez en cuando, pero de forma colectiva, masiva. Entonces fue un choque también cultural, pero para los frailes, el beber de los indios era escandaloso, y por supuesto que en la época colonial es algo que se sale de control, eso no lo podemos negar. Pero bueno, siguiendo con el tema, en estas viñetas otros pecados muy importantes o actitudes, por ejemplo, la ira, que se simboliza con un español agarrando a un indio por el cabello. Entonces, el castigo por dejarse llevar por la ira era ser convertido en un embutido. Y aquí es muy interesante porque entre los mayas, y probablemente entre otros pueblos mesoamericanos, agarrar a alguien por el cabello era un símbolo de dominación muy importante. Y aquí lo vemos nuevamente plasmado. El maestro Rafael es experto en este sentido. Yo creo que le estará como sonando un poquito esto que menciono. Otro de los pecados más importantes o que más les preocupaba a los frailes, la idolatría. ¿Cómo representan la idolatría? Un teocalli, un templo, con un sacerdote y un bracero. Un indio está dando la espalda y es alejado por un español. Contrario a otro indio que sigue adorando los antiguos ídolos o imágenes, ¿no? Así representan la idolatría. Con estos elementos que son propios, es decir, un teocalli, representan un teocalli como la idolatría. El símbolo es el mismo, teocalli, un templo. El significado ahora es diferente. Eso es malo, cuando en la época mesoamericana pues era una cuestión sagrada. Y por supuesto no podemos dejar de lado el pecado de la carne, la condena al adulterio, a la poligamia, al amancebamiento. Lo representan con una mujer envuelta en una serpiente. Y, por ejemplo, el castigo que muestran aquí a los sodomitas es ser ensartados y cocinados, algo muy propio de la justicia civil europea, ¿no? Ensartarlos. Y aquí los representan, o sea, es un tema, como les mencionaba, muy escatológico. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les muestro el convento de Atocpan. No es de muy buena calidad, pero representa una especie de fortaleza, si se dan cuenta. Durante mucho tiempo se creyó que este tipo de conventos, incluso el de Acolman, que yo tengo aquí cerca, de Texcoco, tiene estas almenas, parecen ciudades amuralladas, y muchos decían que era el miedo de los frailes a ser atacados por los indios. Y en una zona de entrada a la Gran Chichimeca sería comprensible. Pero también hay otros investigadores que plantean que este tipo de construcciones fortaleza tienen que ver con esta idea de representar la antigua Jerusalén, el templo de Jerusalén, y por eso está con esta idea de fortaleza, de la nueva ciudad de Dios. Porque hay lugares que están así, con esta arquitectura, y nunca tuvieron ningún problema, ni siquiera amenaza de levantamiento de los indios. Entonces es una cuestión muy interesante para pensar. La que sigue, por favor. Otra imagen, no todas en Atocpan tienen que ver con estos temas escatológicos, y se las puse para que veamos este contraste. Lo que muestran a la gente, a los indios en la capilla abierta, es una cuestión moralizante. Si tú haces esto, te va a pasar esto. Este tipo de pintura está dentro del convento, muchas veces en la parte de arriba del claustro, a donde la gente del común no entraba, solo entraban los frailes. Entonces vemos pintura que invita a la oración, a la reflexión.
es decir, es un mensaje destinado a los frailes. Y vemos cómo cambia totalmente. Y están en el mismo conjunto conventual de Actopan. Entonces, tenemos que atender a los espacios, a los momentos y a quién van dirigidos estos mensajes. La siguiente, por favor. Otro ejemplo aquí de los eremitas, estas personas que van a lugares alejados, a meditar, que tampoco los indios veían esto. O sea, esto es un mensaje para los frailes. La que sigue, por favor. Bueno, pasamos al segundo ejemplo, Ixmiquilpan. Este está ubicado, como ustedes sabrán, en el Valle del Mezquital. Aquí sí encontramos población otomí y pame. Es ya la frontera con la Gran Chichimeca. Aquí no había ningún altépe previo, por lo cual la concentración o el establecimiento de un poblado indígena fue muy complicado. ¿Cómo lo lograron? Sobre todo los frailes, mediante alianzas, digamos que el poder civil tuvo que dotar de títulos de nobleza para que las cabezas de estos grupos accedieran a establecerse. Y eso fue un proceso muy complicado. En 1548 los agustinos salen de Actopan para fundar este convento, que si alcanzan a ver tiene estas mismas almenas arriba, esta misma idea de fortaleza. Es un templo dedicado a San Miguel Arcángel, uno de los santos más, bueno, de los ángeles, de las divinidades, para los indios divinidades, para el contexto católico no lo es tanto, pues es un ángel, pero es muy importante para los indios porque lo asociaron con divinidades de la lluvia. Entonces fue muy importante esta advocación y esta veneración. Y los murales dentro del conjunto están fundamentalmente destinados a los otomís, o los que conservamos. Y aquí se va a hacer muy evidente los modelos renacentistas que fueron apropiados por los indígenas. Y ahorita van a ver por qué. Lo que estaba en boga en Europa, en la gran Italia del siglo XVI, en pleno auge del Renacimiento, los indígenas fueron capaces de reproducirlo y de apropiárselo, lo cual es fascinante. Es decir, estaban dominando un código cultural que estaba en boga en Europa en ese momento. La que sigue, por favor. Y bueno, uno de los ejemplos, o por lo cual es muy famoso Ixmiquilpan, es por el friso que está en este templo, que tiene que ver con una representación de un grutesco. Se elabora a finales de 1570, y también hay que considerar que hay un desfase, ¿no? O sea, si bien el Renacimiento en Europa tiene unas décadas anteriores, este tipo de obras se siguen haciendo, ¿no? Y aquí llegan a la Nueva España con cierto desfase, pero con un amplio dominio de los artistas indígenas y, por supuesto, de los frailes. ¿Qué es un grutesco? Bueno, un grutesco es un tema grecolatino cuya característica va a ser la manera de representarlo en la pintura. Aquí vamos a ver vegetación que se entrelaza y se van adosando ciertos seres mitológicos que van teniendo una confrontación o una interacción. Por lo regular, estos grutescos, toda esta vegetación que vemos con distintos elementos, suele representar dos temas en confrontación, por lo regular la virtud contra el pecado. La técnica pictórica que vemos en el friso de Ixmiquilpan tiene que ver con una técnica pictórica indígena, es decir, es una tradición indígena lo que vemos aquí, igual que los colores y los aglutinantes, todos estos elementos que ocuparon para hacer las pinturas. Son colorantes vegetales propios de la región, así como los elementos que ocuparon para fijar esta imagen al muro. Por otra parte, los modelos, los escorzos, es decir, estas perspectivas y figuras corresponden más a la tradición europea. Entonces, no podemos hablar, como les comento, de sincretismo, así como que mezclaron todo y ya. No, eligieron elementos y ahorita vamos a ver qué elementos y por qué. La que sigue, por favor. Este es uno de los temas más famosos y representa una lucha sagrada entre dos bandos. El primer bando lo vamos a detectar porque son guerreros ataviados a la manera nahua, que son atuendos que se siguieron ocupando en la guerra chichimeca, es decir, mexicas, o bueno, nahuas, tlaxcaltecas, fueron a combatir hacia la Gran Chichimeca y también hacia las Higueras,
a conquistar lo que hoy en día es Centroamérica e iban ataviados así. Y bueno, este bando representa a la virtud, a los que van a ganar, a las fuerzas de la luz. Y tenemos un segundo bando, representado por seres monstruosos, mitológicos, por ejemplo, centauros, hidras. No llevan atavíos, van algunos desnudos, llevan arcos y flechas, eso es muy importante, y van a representar los vicios, los que van a perder, las fuerzas del mal. En este caso, los chichimecas. Recuerden lo que les dije desde el principio. La presencia agustina es la puerta de entrada a la Gran Chichimeca. Entonces, ¿qué es lo que están intentando representar? Bueno, a los otomís, a la Usansanagua, que son los buenos, son los guerreros cristianos, que van a ir a vencer hacia los chichimecas. Es la interpretación que se le da a este friso. La siguiente, por favor. En la entrada de este conjunto conventual tenemos un símbolo, un escudo, que es el nuevo escudo de Ixmiquilpan, que está representando, o el nuevo Altepetl, como aquí les puse, un águila y un jaguar en confrontación. ¿Qué tiene que ver esto? Que está representando una fricción del momento entre dos grupos de poder indígenas que se están peleando el cabildo, la representación y las alianzas. El que va a vencer es el que tiene alianza con los agustinos en ese momento, que finalmente es el que va a dominar. Entonces, si se dan cuenta, podremos hacer miles de interpretaciones sobre estas pinturas, pero tenemos que atender a los códigos muy particulares para entender el mensaje que se les transmitió a los indios en ese momento y también a los frailes, porque ya vimos que tienen una complejidad en la manera de representar y también en los temas que se están plasmando en estos conjuntos conventuales. La que sigue, por favor. Y bueno, ya para acabar la tercera parte de esta charla, pues era mostrarles un poquito de cómo todo este proceso de evangelización se empezó a ver reflejado ya en la población, en la gente. Y bueno, elegí un caso que yo no he trabajado particularmente, lo conozco por la doctora Ania González Torres, del Centro de Estudios Históricos. Y ella, pues, trabajó sobre un caso justamente de Ixmiquilpan, por eso es que lo retomo, y es muy interesante, es hacia finales del siglo XVIII. Y bueno, básicamente aquí lo que pasó es que el gobernador de Ixmiquilpan, que aquí les pongo el nombre, Bonifacio Martín de la Corona, se presentó ante el alcalde mayor para denunciar que el indio sacristán del convento, había unos indios e indias que estaban idolatrando, haciendo hechicerías. Entonces, ante esta denuncia, acude el teniente, el alcalde, el gobernador, los oficiales, todo el aparato de justicia civil, llegan a este rancho y por supuesto que encuentran a varios indios bebiendo pulque y ofrendando. Dos de los indios cabecillas, ya muy mayores, Diego y su mujer, logran escapar. Los demás son apresados y se considera que esto es un acto claramente en oposición a la fe, a los mandamientos de la iglesia, y se los llevan presos. Este es un caso, la que sigue por favor, muy interesante porque por lo regular este tipo de casos caían en manos de la justicia eclesiástica, es decir, el juez eclesiástico o, si no fueran indios, el comisario de la Santa Inquisición, y de ahí lo llevaban al obispo, ¿no? En este caso, Centro de México le tocaba el arzobispado, el provisorato de fe de indios. Pero no pasa así. Va directamente a la justicia civil. Y esto es porque tiene un contexto político. El que está denunciando es el gobernador, está denunciando a estos indios. Entonces, la doctora Ania lo que hace es que hace un cuadro y nos dice cuáles son los elementos que hay en esta denuncia. Y es muy interesante porque si ustedes lo miran con detenimiento, van a encontrar elementos propios de la tradición indígena, de la tradición hispana, y no recuerdo si en este caso, creo que no, pero también por ahí había algunos elementos de tradición africana, que aunque no es una zona de gran presencia, o en este momento no lo es, de población africana, se llegan a colar, ¿no? Entonces, vemos que hay pan, hay chocolate, hay azúcar, hay carne molida. O sea, como se dan cuenta, hay elementos que corresponden a uno u otro lado. Tienen un Cristo, ¿no?, que está un poquito grande.
hay tochomits, estas cositas como bordadas que se ponen todavía en la cabeza algunas mujeres indígenas. Hay hierbas, hay muñecos de papel, que esto es muy característico de los otomis, ahorita lo vamos a ver. Hay algodón, hay braceritos, malacates, cantaritos, palomas amarradas, ¿no? Que están ahí como para ser sacrificadas. La que sigue, por favor. No les voy a contar todo el caso, es meramente como de ejemplo, pero bueno, ¿cuál era el fin de esta ceremonia? ¿Por qué estaban tomando pulque? ¿Por qué andaban todos ahí? Después de que agarran a todos estos indios y se los llevan a declarar, pues resulta que Juana María, una india de ahí, declara que esta ceremonia era para curar a su sobrino Pedro Martín, el cual estaba enfermo, y asociaban su enfermedad con una imagen similar a esta. Ella decía que la muñeca hecha de papel y tochomit, que significaba la señora de la tierra, para que diese salud al enfermo, y que las tortillas y carne eran para la señora de la tierra, y que la paloma significaba para limpiar el mal al enfermo, y luego secarla, y que la vara de quiote significaba el báculo que ha de llevar el enfermo, y que la olla con agua la había puesto para hacer atole, y que el romero que tenía adentro, pues no sabía quién lo había echado, quizás el diablo, y que las muñequitas que estaban en la cuna significaban las compañeras de la señora de la tierra. Otra, la mamá de este enfermo, decía que también, aparte de que la ceremonia era para curar la enfermedad, pues la paloma jugaba un papel fundamental, y que las muñecas que estaban en la cuna eran las que le habían hecho el mal a su hijo, y que por eso las había puesto allí, para que le quitasen el mal, y con las aguas, y con el agua, y con las hierbas y el tochomiti, era para bañar a su hijo. La que sigue, por favor. Bueno, después de todas estas declaraciones, nosotros hoy en día interpretamos que es una ceremonia de sanación, porque mencionan que incluso el indio que estaba presidiendo todo esto le dicen Ticitl. Ticitl era uno de los especialistas rituales que refiere López Austin en su lista de 40 clases de magos, y que tiene que ver con esta capacidad de sanar. Y resultó más adelante, por distintas declaraciones, que la ceremonia de curación o de sanación no solamente tenía ese fin, sino también iniciar a este enfermo en su actuar como curandero, como Ticitl. O sea, era una ceremonia de sanación y de iniciación. No obstante, el alcalde mayor ordenó, o sea, él no consideró que esto era una manifestación de religiosidad ni de apropiación del cristianismo. Para ellos esto era idolatría y hechicería. Por lo tanto, se ordenó que a manera de escarmiento y de ejemplo para los demás, todos fueran sacados de la cárcel, desnudos de la cintura para arriba, con una soga en la garganta en forma de justicia, y en bestias de albarda, es decir, asnos o burros, y llevados, mulas o asnos, y llevados por las calles acostumbradas, que a cada uno le dieran 50 azotes, y que se declarara el delito que cometieron, o sea, que el pregonero fuera diciendo por qué, y pues que se debía de ejecutar el día de feria para que cesasen supersticiones y abusos, es decir, que todos vean cómo castigamos este tipo de prácticas. La que sigue. Y bueno, aquí recuperé esta cita que me parece fundamental, donde pues esta documentación, como bien señala la doctora Ania, deja ver que la ritualidad de los indios en los pueblos novohispanos del Centro de Arzobispado de México integraba elementos católicos y otros asociados a cultos anteriores al contacto, sin ningún tipo de oposición entre ambos sistemas de creencias. Por consiguiente, no se trata de manifestaciones de resistencia de los naturales a las instituciones coloniales, sino de una forma de adaptación a partir de la lógica integradora de lo funcional que caracterizó la religiosidad popular en estas regiones del virreinato novohispano. Como les comento, estos elementos que se eligen, es decir, ¿por qué vamos a elegir el romero, que no es propio de América? ¿Por qué vamos a conservar el chocolate? ¿Por qué si vamos a ocupar una imagen de Cristo? ¿Por qué vamos a seguir diciéndole Ticitl al especialista ritual? Es decir, eligen, así como en el programa iconográfico se eligieron ciertos elementos y otros se rechazaron y por ende se perdieron, lo mismo en esta forma de manifestar su religiosidad, lo cual me parece muy interesante. Este caso
pues hay un artículo muy bonito que es de donde saqué esta información, de la doctora Ania, y les pongo la referencia, que termina por ser una cuestión política que concluye con el asesinato del gobernador, quien denuncia a estos indios. O sea, se estaban peleando el cabildo entre dos familias y de ahí se cuela esta denuncia, que a ojos de, de las autoridades, en este caso civiles, pues era idolatría, era superstición, era hechicería. A ojos de las personas, estos eran prácticas ancestrales y prácticas que les servían para sobrevivir, para llevar su día a día. Entonces, es muy interesante atender estos temas porque muestran dos miradas de un mismo proceso. Y bueno, no sé si ya me pasé de tiempo, pero me parece que con esto concluyo. La siguiente creo que ahí ya. Sí, muchísimas gracias por su atención. No sé si pasamos a... Si queda tiempo para preguntas. Sí, claro. En primer lugar, muchas gracias, maestra Ana Karen, por esta interesante presentación. Y sí, claro, vamos a dar dar la posibilidad a quienes quieran participar, que por favor anoten sus preguntas en el chat y ahorita las vamos leyendo. En lo que los compañeros asistentes pues van poniendo sus preguntas, aprovecho pues que tengo la voz para pues, comentar esta parte, ¿no? Que hiciste énfasis a lo largo de tu exposición sobre este concepto de sincretismo, ¿no? Que parece, yo recuerdo que el doctor Federico Navarrete nos decía, es que es como si agarramos agua con café con leche y lo mezclamos y ya salió, ¿no? Sin embargo, es un proceso más complejo, como bien has dicho, ¿no? Las sociedades van eligiendo qué elementos utilizan, qué elementos no. Y bueno, esto se ve no solo en el aspecto de la religiosidad, me llamó mucho la atención la parte de los murales de Xmiquilpan, esta visión que tienen entre los otomíes versus los chichimecas, ¿no? Que, por ejemplo, aparece en otras narraciones ahí interesantes en esta zona de frontera en Querétaro, ¿no? Ahí se vuelve a desarrollar este mismo discurso, ¿no? De los otomíes como los buenos cristianos, siempre representados de una manera. Bueno, había que ver qué entienden ellos por cristianismo, ¿no? Pero ellos son buenos cristianos y van a la conquista, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya tenemos algunas preguntas. A ver, Sandy Janet Ruiz Meneses dice, ¿han estudiado las pinturas rupestres que se encuentran en los exconventos de los municipios de Apan Hidalgo y Tepepulco? Claro, para pinturas rupestres conozco a alguien experto, el doctor Roberto Martínez González, adscrito al Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Entonces, él es experto en pintura rupestre, le encanta, pero también antier estaba viendo justo un estudio de esto, pero no tengo la referencia, pero sí hay registro. En realidad, pinturas rupestres en el exconvento no, están cercanos a o sobre los cimientos de, pero sí existen. Y, o sea, si quieren, por ejemplo, alguien experta en pintura o arte indocristiano, la doctora Berenice Alcántara, igual del Instituto de Investigaciones Históricas, tiene un curso muy bonito, que es de donde pues, yo aprendí mucho de esto, y hay muchísimas obras sobre este tema. Excelente presentación. Hay que entender que los procesos de dominio por parte del orden colonial no fue de ninguna forma pacífica. Hay evidencias documentales entre los pueblos nahuas de persecución y ejecución de la nobleza indígena. Sí, tenemos de hecho la recopilación de los procesos de idolatría que hizo la AGN, y por supuesto que no fue pacífica. Yo les mencionaba esta idea de que detrás de la espada venía la conquista espiritual, espada y cruz van de la mano, pero también intentar como homogenizar el proceso de conquista es complejo, porque no todo lo que fue la Nueva España fue un territorio tan amplio
que los procesos de conquista también fueron sumamente diversos. No es lo mismo hablar de la conquista del centro de México que de la conquista de la Gran Chichimeca, que prácticamente nunca se hizo, de la conquista de los mayas, el maestro Rafael nos podrá decir, ¿no? Tayasal, ¿hasta cuándo cae? Todo Centroamérica, Michoacán cae más o menos al mismo tiempo que el centro de México y más o menos bajo el mismo sistema. Y por supuesto que no, cuando hablamos de conquista, prácticamente podemos asegurar que hay un proceso de sangre terrible detrás de. Eso es inevitable. Cuando yo hablaba del proceso ya de evangelización, lo que yo intentaba explicarles es que si bien por las armas ya habían caído, ya habían sido sometidos, eso no lo vamos a negar, muchas pérdidas humanas, muchas pérdidas culturales también. Bueno, lo que no podemos negar o lo que no podemos seguir pensando es que los indios fueron pasivos y que estuvieron con la mirada baja durante 300 siglos. Por supuesto que no, fueron agentes muy activos, muy propositivos y por supuesto que pelearon por sus derechos, por sus tierras y tenemos el Archivo General de Indios, el Archivo General de Indias, rebosando de denuncias de indios que pedían se respetaran sus privilegios. Los tlaxcaltecas fueron pioneros en este sentido. Y aquí, como vemos, hubo otras maneras, o existieron otras maneras de interacción para intentar sortear o sea, no podemos negar la dominación. Incluso Felipe Castro decía, bueno, los indios bajo su sistema de pensamiento, o al menos los del centro de México, aceptaron que habían perdido. Aceptan esta dominación. Lo que no aceptan es que se alteren las condiciones de dominación que se establecieron. Ahí es cuando se levantaban y venían estos procesos de resistencia. Pero eso también nos explica, o sea, este diálogo constante nos explica que prácticamente no existiera una rebelión indígena o no existieran muchas rebeliones indígenas en la Nueva España. Tenemos ejemplos que hemos estudiado porque nos llaman mucho la atención porque son excepcionales. Sí hubo tumultos, uno que otro levantamiento, pero en realidad también el hecho de que no existiera un ejército o milicia conformado en la Nueva España durante estos 3 siglos, si acaso se pensó para la época borbónica, también nos habla de una situación de control de equilibrios, de contrapesos, ¿no? Donde este tipo de diálogo ayudó a que los indios también se incorporaran a este sistema, que se lo apropiaran y lo resignificaran. Tendríamos que ver zonas para saber qué tanto se logró este proceso, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Tenemos más preguntas. Si te parece, vamos avanzando. Sí. Y preguntan si en el convento solo hay representaciones del purgatorio si hay representación del purgatorio o solo hay del infierno. Aquí es muy interesante esa pregunta porque el purgatorio no va a ser importante sino hasta la época barroca. El siglo XVI es dominado por el infierno. Entonces, prácticamente no hay representaciones del purgatorio. Y sobre todo en un contexto de evangelización, no hay posibilidad del perdón. Pórtate bien, deja de idolatrar porque te vas directito al infierno. Entonces, el purgatorio viene con el barroco. Durante el Renacimiento y todas estas manifestaciones del siglo XVI, lo que va a dominar es el infierno. El purgatorio ya viene muy posterior y no forma parte tanto de la tradición indígena, sino más o menos hasta el siglo XVIII. Luis Alfonso Torres Rojo nos pregunta que qué pasa durante el periodo de la independencia en esta zona. Supongo que centrado en el tema que expusiste, ¿no? Bueno, pues los agustinos ellos se van a quedar todavía un ratito, no es como los jesuitas, que esos desde antes los expulsan. Y bueno, lo que yo sé de la zona ya para siglo XIX, pues no es mucho, sinceramente, ni es la zona ni el siglo que yo manejo, pero el problema con esta región, aparte de que va a ser avanzada justamente porque es la entrada o la zona del Bajío, que va a ser una de las zonas más ricas, que por supuesto va a tener los embates del proceso militar o del proceso armado, pues los estragos para fines de este tema que yo estoy hablando, pues es que muchos de estos conventos son atacados, caen
se vuelven cuarteles militares, se vuelven zonas de fortaleza, ahora sí, de defensa, y muchos abandonados, en descuido, también con este proceso. Sobre todo, el golpe más fuerte creo que viene con la etapa liberal, con las reformas, porque obviamente se les quita el terreno, lo que llaman tierras muertas, los frailes pierden estas posesiones, y eso también ocasiona que muchos de estos programas iconográficos se pierdan. No hay una idea de como de conservación. Y bueno, finalmente en esta zona, al ser zona minera, después tiene un gran impacto de los ingleses. Mencionaba alguien hace ratito que fuéramos a comer pastes, el doctor. Y bueno, los pastes pues sabrán que es una tradición inglesa. Y bajo este auge de las minas, muchos de estos conventos caen en desuso, se pierden. Entonces, la zona se va a volver fundamental, porque mientras todos siguen pateándose, golpeándose entre liberales y conservadores, peleándose la bolita del poder, esta zona intenta cargar sobre sus hombros toda la economía del Nuevo México, más bien del México naciente, a través de la minería, en manos de los ingleses. Entonces, digamos que las zonas que antes estaban ubicadas, que tenían o concentraban la vida de las personas, empiezan a moverse hacia las minas. Por supuesto que muchas minas ya existían desde la época colonial, pero después de la independencia, estas zonas de población se mueven a los reales de minas. Es como lo que puedo decirles de la zona, y que tiene que ver con el desuso y la caída en desgracia de estos conventos, y que nos explican también por qué se pierden todas estas pinturas. Muy bien, muchas gracias. Pues también desde Facebook, quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales, más bien te preguntan, ¿verdad? Yo apuntándome. No responde. ¿Qué otros elementos se presentan en el escudo de Ixmiquilpan? Porque, bueno, solo aparece una parte. ¿Qué elementos relevantes encontramos en el escudo? Pues en realidad lo que yo les mencioné justamente es solo una parte de este escudo, porque es todo híjole, es que no hay como, uno va y no hay a dónde aterrizar. Estoy buscando si hay otro elemento, pero si recordarán lo que les expliqué de los grutescos, que es toda esta vegetación, entonces todo lo que ustedes ven ahí está envuelto en hojas, ¿no? En vegetación, en especies de enredaderas, donde aparecen todos estos elementos míticos. Ahorita no me acuerdo y no encuentro una imagen más amplia, porque si se dan cuenta, algunas de mis imágenes están escaneadas de libros y muchas no las encuentran en internet. Entonces es complicado. E ir a tomar fotos ahí también es todavía más complicado, no se alcanzan a ver. Entonces ahorita no tengo una y tampoco tengo en la mente así como tan precisos estos elementos, pero hay algo muy interesante de estos grutescos que no les mencioné, pero que sí pueden checar en Malinalco, por ejemplo. Yo les dije que estos grutescos tienen elementos vegetales y mitológicos. Por ahí en del escudo debe de aparecer también, me parece que ahí hidras, que estos son estos monstruos de las cabezas. Pero lo interesante son las plantas que vemos ahí representadas, porque son plantas propias de la región. Y no sé si para Ixmiquilpan hay un estudio así, pero para Malinalco sí existe. Ahorita no tengo la referencia aquí, la tengo seguramente en mis notas, pero igual la pueden buscar en Dirección General de Bibliotecas y estoy segura que ahí les aparece el artículo de un estudio que se hizo de las plantas representadas en el convento de Malinalco. Y el convento de Malinalco, como les decía, es un programa totalmente diferente, aunque sea agustino, porque ahí lo que representan son estos grutescos y todas estas flores que son propias de la región. Cuando se hace el estudio de las flores, resulta que todas son flores con propiedades alucinógenas. Y hay muchos pájaros y demás. Entonces, a la hora de hacer la interpretación, lo que ellos representaron fue el paraíso. En Malinalco hay una parte donde se representa el paraíso cristiano, pero con elementos de tradición mesoamericana que hacían alusión al Tlalocan. El Tlalocan como un lugar de luz
iridiscente y estridente. Es decir, siempre hay flores, siempre hay todas estas combinaciones de colores, lo cual tiene que ver con las plantas alucinógenas, y es un lugar estridente por todo el canto de los pájaros que hay. Entonces, muy interesante cómo en Malinalco se fusionan diferentes elementos para transmitir una idea, que es la idea del paraíso. Tanto en el pensamiento mesoamericano, que era el Tlalocan, o lo que los frailes identificaron como paraíso, como para la tradición indígena. Y les menciono esto porque lo que destaca en el escudo de Atocpan, que es por el que me preguntaron, es, de Ixmiquilpan, es todas estas flores que son propias de la región, además, por supuesto, del jaguar, que es el que está dominando al guerrero águila. El guerrero águila está representando una de las familias de la nobleza que está peleando el poder contra la del jaguar. La que gana, por supuesto, y tiene alianza con los frailes, es la del jaguar, que es la que está dominando. Esa es la interpretación. Ok, muchas gracias. Aquí, bueno, un par de preguntas más para ir cerrando la sesión. Y te preguntan, disculpe, ¿hay algún antecedente de la investigación de algunas otras pinturas que estén en estudio fuera del altiplano o se han dedicado únicamente en la región de Meztitlán? Muchas gracias y un tema sumamente importante. Pues no solamente de Meztitlán, en el caso de pinturas, análisis de este tipo están para el centro de México, que es donde se presentó esta cultura indocristiana. Es muy difícil que encontremos ejemplos fuera de o que estén conservados. El fenómeno de la cultura indocristiana es propia del centro de México. Y por supuesto que hay estudios incluso para Ipazoyuca. Les comentaba que hay también murales muy bonitos con otros temas. Está el análisis de la Casa del Deán de Puebla. Para el Colegio de Santa Cruz Tlatelolco tenemos la fuente de agua, que para que uno vaya tiene que pedir acceso y todo, y uno puede entrar, pero sí hay que solicitarlo con tiempo de anticipación. Y muchas cosas que para la Ciudad de México, desgraciadamente, ya no conservamos porque los conjuntos conventuales grandes, San Francisco, que es donde estaba la Torre Latino y toda esa excepción, ya no existe. Si ustedes van al Sambors, a partes que pertenecían al conjunto conventual, en los claustros se puede ver esta especie de pintura. Tenemos, por ejemplo, el caso que yo trabajé de Yautepec, en Morelos, también tenemos ejemplos de arte indocristiano. Morelos, Puebla, Hidalgo, Michoacán también conserva, Estado de México, por supuesto, algunos lugares del Distrito Federal, algunas capillas que se conservan. Es un fenómeno del centro de México y hay muchísima bibliografía. Aquí se me pasó, pero si me permiten, yo puedo hacer una bibliografía, enviársela al maestro Rafael y que la difundan, y pues con algunas sugerencias de personas que son expertas en estos temas. Muy bien, muchas gracias. Y la última pregunta, que además coinciden, nos llegaron dos preguntas sobre el mismo tema, sobre las razones por las cuales señalas que Ixmiquilpa no era un altépetl. ¿Cuáles serían tus argumentos para señalar este punto? No es un altépetl a la manera de lo que consideraban altépetl para el centro de México, ¿no? Pero esto es centro de México amplio, centro de México con un establecimiento de población, digamos, de manera estable, sino que les costó mucho trabajo lograr concentrar la población. No se tiene un registro como tal de que hubiera población ahí, digamos, largo tiempo. Entonces, esto es lo que ocasionó que cuando los frailes llegaran, tuvieran que pactar con muchos pueblos que estaban ahí, y algunos pueblos que se sospecha eran seminómadas. Recuerden, estamos hablando de la entrada a la Gran Chichimeca. Sobre todo los pames tienen esta característica, que no estaban en un solo lugar. A diferencia de Atocpan, que es precisamente el lugar al que llegan, porque así hay núcleo de población ya con una tradición de estar en esa zona. Hay algunos investigadores que consideran que sí había núcleos de población ahí ya estables, ya asentados desde hace mucho tiempo, pero debido a las condiciones de complicación para congregar a la población, es que se piensa que no hay un altépetl como lo consideramos para otras zonas.
Entonces, ese es el punto. O sea, si nos vamos como muy estrictos a lo que consideramos Altepetll, no, había población difusa, a veces sí estaba, a veces no. Y también otra posibilidad es que como una manifestación de resistencia, se fueran, abandonaran los pueblos antes que ser conquistados. Y eso también provocaba un problema enorme para los frailes, que eso es también otra de las cosas que puedo explicar, que no se considere como un Altepetll, que fueron abandonados. Por ejemplo, Yautepec, cuando empiezan a llegar los españoles, un pueblo cercano a Yautepec, deciden abandonar el pueblo. Prefieren irse antes que ser conquistados. Después de un año, regresan. Los españoles vuelven a pasar por ahí y ahí ya los someten militarmente. Pero muchos pueblos hacían eso. Incluso ya establecido el gobierno virreinal, muchos iban a los montes, se escapaban y abandonaban los pueblos. Pasa más en la Gran Chichimeca y esto es el punto de acceso. Y como les mencionan, Atocpan, Otomís. En Ixmiquilpan, Otomís y Pames. Eso hizo muy complicada el proceso de evangelización y de establecimiento de una ciudad con policía. Policía quiere decir con orden, ¿no? Y eso lo establecían los frailes. Y hay una crónica por ahí que menciona justamente este proceso o esta complicación de lograr establecerse en esa zona. Bien, muchas gracias. Aquí tenemos un par de comentarios que señalan: Alessandra Russo ha publicado sobre los grafitis de Teapulco, un poquito en torno a las preguntas anteriores, y a los sabios en el mundo otomí, ñañú, se les llama Badi, lo que señalabas hace un momento. Entonces, pues bien, vamos a ir cerrando esta transmisión. No sé si quieras hacer algún comentario final, Ana Karen. Pues nuevamente muchísimas gracias a todos los que estuvieron al pendiente por la invitación, tanto a autoridades en Hidalgo como a Palabra de Clio, todos los que se quedaron aquí a escuchar hasta el final, y sobre todo muchas gracias por sus comentarios, y como les decía, me comprometo a enviar esta bibliografía porque de verdad los temas son muy, muy interesantes. Cuando uno accede al mundo de los códigos y símbolos, ya no vuelve a ver las cosas iguales. Igual muchos de nosotros fuimos a ver estas pinturas en algún momento, hemos ido, pero no se entienden hasta que uno ve más profundamente, ve con otra mirada. Entonces, los invito a que vuelvan a ir con nuevas miradas. Sí, además, pues recordando que el patrimonio material, cultural material de Hidalgo es un patrimonio que se distingue por su riqueza, ¿no? Desde la época antigua hasta pues, arte pues ya de nuestros días. Entonces, vamos a cerrar esta transmisión. Muchas gracias a nombre del Centro de Investigaciones Históricas y Culturales del Estado de Hidalgo. Muchas gracias también a nombre de la Asociación de Historiadores Palabra de Clio. Y bueno, vamos a cerrar esta charla recordándoles que los segundos martes de mes, durante el mes de noviembre y diciembre, vamos a continuar con este ciclo con historiadores invitados de Palabra de Clio. Para el mes de noviembre nos va a acompañar la doctora Olivia Domínguez, hablándonos de la Revolución Mexicana, y para el mes de diciembre la doctora Aurea Maya nos estará hablando sobre la arquitectura en Hidalgo. Entonces son temas muy interesantes y que con esto cerramos este pequeño ciclo, pero el próximo año esperemos continuar con esta colaboración. Muchas gracias a quienes nos acompañaron a través de la sesión de Zoom. Muchas gracias también a quienes nos acompañaron a través de las redes sociales. Muy buenas tardes y síganse cuidando. Lindo martes. Gracias a todos.